¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno a partir de la causa de lo sucedido en las últimas horas? La visión del gobierno, ustedes la saben, es institucional y creo yo que es lo que tiene que ser en un país serio, que la justicia tiene que actuar, tiene que investigar, no se puede especular, tiene que hacerlo en tiempo y en forma. Son causas con denuncias muy viejas y lo que pretende el presidente y el gobierno argentino para nuestro país es que la justicia sea independiente, sea estricta, sea lo severa que tiene que ser según lo que establece la ley y nada más. Ahora, yo les puedo hablar, esa es la visión institucional del gobierno y yo la comparto absolutamente. Ahora, también les puedo decir que como denunciante, es decir, antes yo de formar parte del gobierno, antes de que Cambiemos asuma el gobierno, todo esto lo habíamos denunciado. Es decir, estas causas son bien viejas. Yo con mi firma, Elisa Carrió, compañeros nuestros del bloque Cambiemos, lo habíamos denunciado en el año 2008. Y la novedad de esta instancia o de este tramo de esta causa judicial de corrupción, porque son varias, es que empiezan a investigarse de manera significativa a quienes pagan la coima, es decir, a los empresarios involucrados en las causas de corrupción. Porque para que haya corrupción de un lado, para que alguien reciba la coima, alguien la tiene que pagar. Por supuesto, todo eso fue muy dañino para nuestro país y por supuesto todo eso como decisión política y como compromiso con la sociedad argentina, nosotros lo hemos desterrado, hemos fortalecido los organismos de control, hemos fortalecido las leyes que le dan herramientas al Poder Judicial. Para que ustedes se den una idea, hasta que llegó Cambiemos al gobierno y tomó decisiones, no existía la ley del arrepentido para casos de corrupción, que tanto resultado dio en Brasil. Bueno, hoy los jueces la tienen, que la usen. Fernando, ¿se viene un nunca más de la corrupción, como dijo el ministro Dietrich, y es hasta caiga quien caiga, más allá de la cercanía o no que puede tener con el gobierno actual? La segunda pregunta es totalmente así, no quiere decir que la primera no lo sea, lo que pasa es que la segunda es caiga quien caiga. Los funcionarios del gobierno anterior fueron muchos y son muchos los involucrados en actos graves y reiterados de corrupción. Entonces, ¿qué les tiene que pasar? Lo que dice el Código Penal que les tiene que pasar. Para tal delito, tantos años de prisión y se terminó la joda. Lo segundo es un nunca más a la corrupción, debe ser un compromiso de la sociedad argentina y una exigencia a quienes gobiernen. Nosotros estamos convencidos de que en el tiempo que nos toque gobernar, para nosotros va a ser, no se aceptan actos de corrupción, no se apañan actos de corrupción y no se justifican actos de corrupción. El para siempre depende de quién gobierne y qué exigencia tenga la sociedad argentina. Ojalá sea para siempre. Sí hay enormes cambios y un muy buen ejemplo es el ministro Dietrich. El ministro Dietrich hizo, sin cambios de ley, hizo cambios en administración. Por ejemplo, desde que no se venden más los pliegos de licitación de obra pública, y mire que tiene a su cargo obra pública el ministro Dietrich, tiene todos los puertos, los aeropuertos, las autopistas, las rutas, tiene mucho. Él dijo, yo no vendo más los pliegos. ¿Y eso qué garantizaba? Que la cartelización de la obra pública se hizo muy difícil porque todos los oferentes tienen el pliego y nadie sabe quién va a ofertar. Por tanto, los 5 vivos del Club de la Coima que antes se presentaban sabían con quién tenía que hablar porque alguien de adentro les decía a quién le habían vendido el pliego. Ahora no se vende más, entonces nadie sabe quién va a ofertar. La oferta, los concurrentes, los que concurren a la oferta se amplió, antes eran 2, 3, 4, 5, hoy es mucho más, el precio de oferta bajó, producto de que es un concurso en serio de precio, compiten los oferentes por el precio, el Estado ahorra recursos y entonces podemos, siguiendo con decencia, con transparencia la obra pública, que la obra empiece y termine. Es más, empresa que se atrasa empiezan a correr las sanciones en plata. Entonces, el ministerio del ministro Dietrich es un excelente ejemplo de cómo si uno lleva bien las tareas de administrar los recursos públicos, no solamente que ganamos en integridad pública, en decirle a la gente que estamos administrando bien su plata, sino que la obra que tiene que estar, en definitiva, está. Ustedes saben que antes era el festival de anuncios y de obras nunca concluidas. ¿Los senadores de Cambiemos van a votar por el desafuero de Cristina Fernández, como pide el juez Bonadío?
Mire, yo le doy mi opinión personal y creo que es la opinión, por lo menos, de la Cámara de Diputados, y creo que es un buen criterio. No creo que se tenga que discutir en qué momento y bajo qué condiciones se aprueba, se vota o no se vota un desafuero. Yo creo que tiene que haber un criterio igual para todos cuando hay un pedido de desafuero de un juez. Cuando a nosotros nos tocó el trámite del ex diputado y del ex ministro Julio De Vido, nosotros tuvimos el cuidado de poder darle al propio acusado De Vido las instancias judiciales para que el pedido de desafuero no fuese arrebatado, no fuese a la primera de cambio. Hubo una confirmación de segunda instancia judicial, tuvimos ese tiempo prudencial para poder llevar adelante el proceso de evaluación y finalmente votar su desafuero. No se hizo a las apuradas, se pidió que se mande el expediente, se analizaron constitucionalmente los pasos que hay que dar. Idénticos pasos se siguen, con idénticos criterios se siguen en un proceso que todavía está inconcluso, con una diputada que en este caso es de Cambiemos, que es Aida Ayala. De vuelta, un juez federal pide su desafuero. El acusado tiene el derecho de poder apelar esa decisión del pedido de desafuero para poder proceder a la prisión preventiva, porque ese es el efecto que tiene el desafuero. Y digo, vamos a hacer, y creo yo que el Senado debería hacer lo mismo que venimos haciendo, sin distinción de quién sea el requerido por la justicia. Me parece que de esa manera empezamos a decirle a la sociedad: ustedes pueden creer que es ley pareja para todos, y en segundo lugar, que no hay especulaciones. Porque cuando la justicia en sus distintas instancias, y yo creo que es razonable primera instancia y segunda instancia, hay quienes van a decir la Corte, el Papa, la ONU. No, señores, esto no es joda, porque justicia que nunca llega no es justicia. Entonces, primera instancia, se acepta el pedido del juez. Si el que es requerido decide no apelar, se puede resolver el desafuero. Si el que es requerido apela, yo creo que es razonable, aunque no está establecido en ninguna ley, esperar esa instancia. Así lo hicimos en diputados, creo que es un buen criterio para la Cámara de Senadores. Ahora, me imagino que habrá senadores que dirán: no, yo no quiero entregar a un compañero, pero no se confundan, la lealtad es con la ley y con el pueblo, no con los que cometen delitos. Sánchez, muchísimas gracias por este contacto. Le mando un saludo desde Rosario. Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Nación.